Bueno, pues en esta tarde traigo una traducción del hermano Noss, Mr. Noss, que se le conocía allí en Inglaterra, que fue una de las personas que influyó en mi vida mucho y que fue uno de los padres fundadores de las iglesias de allí, donde yo estuve allí en Inglaterra, las Fellowships. Y él pues quiere hacer aquí una introducción acerca de la persona del Espíritu Santo, como se encuentra en la revelación de las Escrituras. Por supuesto que sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y que eso tuvo lugar a lo largo de los siglos, siendo esa una de las cosas más grandes que el Espíritu Santo ha hecho, la de inspirar a hombres para que escribieran la bendita palabra de Dios. Si no lo hubiera hecho, no hubiéramos tenido ninguna guía segura. Y mientras él inspiraba la gloriosa palabra, siendo fiel a su naturaleza y glorificando al Señor Jesús, se mantenía oculto en el libro. De manera que tenemos que mirar atentamente, porque si no lo hacemos, podemos perder de vista toda la verdad acerca de su persona y de su obra. Así que quiero en esta tarde que veamos una diferencia destacable entre la obra y el movimiento del Espíritu Santo como se revelan en las Escrituras del Antiguo Testamento de aquellas que se revela en el Nuevo. Dios no cambia en absoluto, pero en sus grandes propósitos con respecto al Espíritu Santo, en el proceso de la historia y en el desarrollo de su obra entre su pueblo, se experimentó un cambio. Seguro que lo sabrás, eso es lo que Dios ha hecho una y otra vez, como por el mismo hecho que tenemos estaciones en el año, que nos muestra que aunque el Señor nos ha dado un clima, Él lo cambia, y por eso tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Tenemos frío, tenemos calor, pero Dios no cambia. Dios es el mismo, haya frío o calor, Él no cambia. Pero Él sí cambia o altera cosas, y sabemos eso porque también lo hizo con los sacrificios. La redención se obtenía por medio de la sangre. En el Antiguo Testamento era por medio de la sangre de animales. En el Nuevo Testamento es por medio de la sangre de Jesús. Dios lo cambió, pero el gran medio, el gran fundamento a través de esos procesos era la sangre. Dios no puede ser complacido en cuanto a la redención si no es a través del sacrificio. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. En el Nuevo Testamento se presentó en ofrenda el cuerpo de Cristo para ser sacrificado de una vez y para siempre, el cual proporcionó la satisfacción eterna al corazón de Dios para que nosotros fuéramos aceptados por Él. Y podríamos añadir muchas cosas más, pero pongo estas a modo de ilustración para mostrar esos cambios que Dios hace. Y si vamos al mismo comienzo de nuestras Biblias, veremos algo que probablemente en nuestra lectura de la palabra de Dios podríamos fácilmente pasar por alto. En el primer capítulo del libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que vemos en este pasaje que antes de que Dios comenzara a traer orden en el caos y de dar forma al vacío y traer luz en las tinieblas, el Espíritu Santo tenía que venir primero como el gran agente del movimiento de Dios. Él tenía que moverse
sobre la superficie de las aguas en la oscuridad. Y fue en ese trasfondo del movimiento del Espíritu de Dios que se creó el universo. Ahora, quiera Dios imprimir esto profundamente en nuestros corazones, que cualquier cosa realmente comenzó en cualquier tipo de orden de este cosmos porque el Espíritu Santo se movió. Ahora, qué simple, ¿no? Y corto, extraño mensaje es este, ¿no? Si tenemos oídos para oír. Y puede que no esté mal en este momento señalar que cuando el Cristo resucitado aparece entre los 7 candeleros que representaban a las 7 iglesias del primer y segundo capítulo del libro de Apocalipsis, esto fue lo que dijo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús no dijo, oíd lo que estoy diciendo. ¿Habéis notado eso? Él dijo, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y supongo que mientras Jesús decía esas palabras, se estaba identificando con el Espíritu. Y si tú quieres oír o conocer cualquier cosa en profundidad de la palabra o de la obra de Dios, debes conocer la presencia, el poder y el movimiento del Espíritu de Dios en tu vida. Tú sabrás que cuando Dios creó al hombre en la tierra, y todo tipo de cosas habían tenido lugar en ella, que más adelante la maldad del hombre se había multiplicado tanto que Dios decidió destruir la tierra por medio de un diluvio. Y lo hizo. Trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos, como pone Pedro en su segunda epístola. Y Dios mandó a Noé construir un arca para aquellos que habían hallado gracia a sus ojos. Y estos que habían hallado gracia a los ojos de Dios entraron en el arca y fueron salvos allí del juicio y de la ira de Dios derramada sobre el mundo de los impíos. Y sabrás que en los días en que las aguas comenzaron a descender, y Noé quería saber cómo iban a ir las cosas, que finalmente un mensaje le fue traído a Noé por medio de una paloma, con una rama de olivo en su pico. Entonces Noé supo que esa gran creación de nuevo se encontraba bajo el movimiento y el poder del Espíritu. Y con esto Dios quiere que también nosotros veamos que era por medio del aleteo, el movimiento de la paloma, como símbolo del Espíritu Santo que le traía un mensaje de paz y de gozo y una promesa de una vida nueva. Y así Noé supo lo que iba a ocurrir después. Y qué cosas más tremendas, ¿no? Son estas que Dios está intentando mostrarnos, ¿no? Que Él quiere que veamos estas cosas, que en ausencia de claras declaraciones, Dios se movió en tiempos antiguos hablando por medio de tipos y símbolos del Espíritu Santo. Estamos muy familiarizados con las Escrituras que dicen que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto es en los últimos días, pero en los primeros días, cuando Dios comenzó la creación diciéndose hágase la luz, Él nos habló mostrándonos que el Espíritu se encontraba allí moviéndose en poder para llevar a cabo y traer a la vida los diseños, logos y la palabra de Dios. Justo allí al principio, el Espíritu Santo ya se encontraba allí. Ahora, ¿qué persona más importante es el Espíritu Santo? Y qué importante es para nosotros que veamos la posición que Él tiene. Que cuando las Escrituras dicen del Señor Jesús que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Él tuvo que hacer todo lo que hizo por medio del Espíritu Santo. Esa es la ley espiritual, ese es el orden. Si fue Jesús quien hizo la luz, cuando Dios dijo hágase la luz, sin Él, el cual es la luz, por supuesto que nada fue hecho, dicen las Escrituras, pero fue por medio del Espíritu que lo hizo. Esa es la gran lección que Dios quiere enseñarnos. Y qué tragedia es en estos días encontrar personas que son estériles e indiferentes en cuanto al Espíritu Santo, no conocen nada acerca de Él.
En muchas ocasiones, cuando me han invitado a hablar sobre el Espíritu Santo, he encontrado a personas que han clamado a Dios, porque apenas sabían nada acerca de la vida del Espíritu en sus vidas. Conocían las doctrinas de la denominación que habían crecido, como me pasó a mí, que sabía casi todas las grandes doctrinas evangélicas, excepto las de este tema. Y era como tantas personas que han pasado todas sus vidas sin conocer nada sobre el movimiento del Espíritu Santo. Y esa es una de las grandes tragedias de esta era de la Iglesia. Qué importante es saber que todo comienza en el Espíritu. Dios comenzó en el Espíritu al principio de todo, sea en la creación o en la nueva creación con Noé o con cualquier término que quieras usar. Dios siempre comienza en el Espíritu. Y a pesar de eso, cuán poco se conoce del Espíritu Santo en muchos círculos. Yo tengo que confesar que durante algunos años, en mi edad temprana, yo no sabía nada acerca de estas cosas. Y por las noticias que tenía y cartas que me escribían, me daba cuenta que eso era algo bastante común en general en muchas iglesias. Si yo preguntara individualmente a cada uno de vosotros, ¿qué es lo que conoces acerca de la persona y obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que conoces bíblicamente acerca de él? Quiero decir, todos hemos absorbido las ideas que han enfatizado las denominaciones en las que hemos crecido. Pero ¿qué es lo que tú conoces al respecto por ti mismo? Esto es algo muy importante. Dios quiere obrar grandes cosas en nosotros por medio de su palabra, pero también a través de su Espíritu. Porque incluso detrás de las cosas que Dios dice o ha dicho, aunque no lo haya especificado, y hablaré de esto más adelante, de este libro del Génesis, aunque no lo haya especificado, implica e involucra al Espíritu Santo. Lo podemos ver de esta manera en el capítulo 12 de Génesis, donde encontramos a Dios diciéndole a Abraham en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y qué promesa más maravillosa Dios le hizo a Abraham, pactando con él. Y en el capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí, ¿qué será mi heredero? ¿Un esclavo nació en mi casa? Y es como si le dijera a Dios, sí, me has hecho esta gran promesa, me has dado esta tierra, esto y lo otro, pero lo que realmente yo quiero es un hijo. Eso era lo que realmente le estaba diciendo Abraham a Dios. Si no tengo un hijo, todas las promesas que me hacen morirán conmigo. Y entonces pues ya conocemos la famosa historia de cómo Dios le dijo que mirase los cielos y que intentara contar las estrellas, que así sería su descendencia. A este hombre que no tenía hijo, le dijo que iba a hacer que su descendencia fuera tan numerosa como las estrellas del cielo. Esto me está despistando, la próxima vez lo apago. Aleluya. Y qué maravilloso es eso, ¿no? Dios continuó visitando a este hombre mientras él andaba en obediencia y continuaba repitiéndole la promesa original, añadiendo un poco más a ella, expandiéndola, y
significando mucho más de lo que le había dicho. Y con esto quiero que tomes nota, ¿no? Que cuando Dios te habla, aquello que te dice significa mucho más, o quiere decir más de lo que tú puedas entender. Él tiene muchas más bendiciones añadidas a lo que dice que las palabras no pueden expresar. Por ejemplo, ¿quién podría imaginar que cuando Dios dijo, hágase la luz, que incluía que Dios iba a mandar a su Hijo al mundo? Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Nadie. Si hubiera estado allí, no podría haber estado porque nadie había sido creado. Esto nos viene registrado para nosotros. Pero si hubiera estado allí y escuchado, no hubiera sabido que significaba también que Él iba a enviar a su Hijo al mundo. Que al igual que la luz natural creada irrumpió en la oscuridad, la luz sobrenatural, el Señor Jesús irrumpiría en las tinieblas espirituales de este mundo. No lo hubiera sabido. Al igual que un pequeñito no entendería si alguien plantara una semilla de patata en su pequeño jardín, que habrían 15 patatas en ella al final de la temporada. No lo hubiera sabido. Es lo mismo. Cuando Dios habla, dice o significa mucho más de lo que tú puedas entender. Así que abre tus oídos y tu corazón cuando Dios te hable, porque implica mucho más de lo que puedas entender. Por ejemplo, Pablo escribió a los Efesios y dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora tú piensas en esto, ¿no? En todo lo que Dios incluyó allí. No lo puedes abarcar. Bueno, volviendo a esta maravillosa historia de Abraham, Dios expandió y añadió a su promesa original. Comenzó diciéndole que haría de él una nación grande y lo bendecería y engrandecería y sería de bendición. Abraham no sabía todo lo que implicaba eso. Él no sabía, por ejemplo, lo que se escribiría en la epístola a los Gálatas. Si vamos a esta epístola juntos, vamos a leer lo que había en esa gran promesa de Dios de darle a Abraham un hijo. Dice esto en el versículo 14 del capítulo 3 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que vemos aquí que la intención de Dios al hacer la promesa a Abraham, alcanzara a los gentiles, esto es a nosotros, para que recibiéramos nosotros la promesa del Espíritu. Que detrás de aquella promesa original que Dios le hizo a Abraham, él tenía en mente el tiempo cuando iba a traer a hombres y a mujeres a un lugar donde podían realmente recibir el Espíritu del cual hemos estado hablando. Aquel que se movía sobre la superficie de las aguas en la oscuridad, donde Dios comenzó con poder en la creación, donde entonces todo el poder de Dios que tenía que ser combinado para obrar por y a través del Espíritu Santo. Y por esa razón en el Nuevo Testamento tienes al Espíritu Santo y al poder conectados. Es el Nuevo Testamento que lo pone todo muy claro para que nosotros lo podamos entender. Y tenemos que entender que eso que vemos que ocurrió al principio en la vieja creación, también es en la nueva creación. Este libro del Génesis comienza diciendo en el principio. Y escuchas también al gran apóstol del Nuevo Testamento, a Pedro, hablar de algo que le ocurrió y dice, ¿sabéis? Les ocurrió como a nosotros al principio. Ahora, Pedro no estaba hablando del Génesis. Él estaba hablando de un día llamado Pentecostés, cuando Dios envió al Espíritu Santo y tuvieron un nuevo principio. La iglesia tuvo un principio. Amén. Y usa esa gran y maravillosa palabra como era en el principio. Ahora, si yo tuviera que preguntarte
individualmente a ti, ¿fue así también contigo como al principio con la iglesia? Y reconoces y entiendes que todo en torno a lo que concierne a tu nueva vida y salvación realmente comenzó cuando el Espíritu Santo vino. ¿Sabéis? El Señor terminó la vieja era. Y lo podemos leer en la epístola a los Hebreos. Y así es como nos hacemos familiares con la Biblia, leyéndola. Si miras en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 26, donde dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. ¿No es esto maravilloso? Justo al mismo principio de la creación, cuando Dios obró y Adán y Eva fueron creados, cayeron. Y el pecado pasó a toda la raza humana, haciendo su obra a través de toda nuestra sociedad y de todas sus estructuras, como quieras llamarlas, sean a través de nuestro sistema educativo, político, económico, nuestra psicología, filosofías y no sé qué más. Pero saben, vino un tiempo cuando Jesucristo vino a este mundo, como dice aquí, en la consumación de los siglos, y cuando Él vino puso en Jesús Dios el pecado de todos nosotros. Y la cruz obró hacia atrás justo al principio, y obró hacia adelante justo hacia el final de esa era, cuando el Espíritu Santo vino, que fue un punto crucial en la historia. Pero veis, Cristo, tratando con el pecado, acabó con una era de forma que una nueva era pudiera comenzar. Y la nueva era no comenzó hasta que el Espíritu Santo vino. Ese fue el gran principio. Dios hizo un nuevo principio en el Espíritu. Él comenzó en la creación con el Espíritu. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, nos viene dicho. Jesucristo vino, la luz del mundo, superando las tinieblas. Y las Escrituras lo ponen maravillosamente bien en 2 de Timoteo, donde dice, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él vino y sacó a luz tantas cosas de las que no sabíamos nada. Tú no sabías nada de morir y de nacer de nuevo otra vez. ¿No es así? Tú no sabías nada de eso. Y de tantas cosas. Él trajo luz en lo que respecta a la verdadera vida. La calidad de vida que va más allá de la muerte. La vida de resurrección. La inmortal. Esa calidad de vida. Y si no tenemos esa calidad de vida, cuando muramos, estaremos perdidos. Si no tengo esa calidad de vida, nunca resucitaré. Esto está muy claro para mí. Jesús regresó al cielo y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y Dios comenzó de una manera nueva con el Espíritu Santo. ¿Veis esto? El paralelo que estoy haciendo. Esto es, como he titulado el mensaje, una introducción a la persona y obra del Espíritu Santo. Las cosas simples acerca del Espíritu Santo que son tan claras como el agua en la Biblia. Están ahí se encuentran. Así que Dios está haciéndolo todo por medio del Espíritu Santo. Y te acordarás lo que Jesús dijo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ti o sobre mí que recibimos poder. Eso es tremendo. El Espíritu Santo, como he dicho, y el poder están juntos. Pero veis, antes de que el Espíritu Santo viniera en el día de Pentecostés, de aquella manera tan maravillosa, Él había estado obrando, como siempre lo había hecho desde el principio. El Espíritu Santo no se fumó cuando terminó de hacerse la creación. Por eso puedes leer en tu Biblia en Hechos, y no te voy a decir el capítulo porque lo deberías conocer. Fue cuando Pablo les habló a unas personas muy inteligentes
en Atenas y les dijo, hablando acerca de Dios, les dijo, porque en Él todos nosotros, seamos cristianos o ateos, buenos o malos, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y por esa razón, de cualquier modo estás aquí en lo natural, por causa del Espíritu Santo. ¿Sabías esto? Pablo dice, en Él el mundo entero vive, se mueve y es por medio de aquel que no es conocido, el no conocido Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que les estaba diciendo, y estaba hablando a personas que andaban ignorantemente acerca de Dios. Y eso es lo que les dice, vosotros adoráis a Dios sin conocerle. A ese Dios que vosotros adoráis es aquel que yo os anuncio. En Él todos vivimos, respiramos y somos naturalmente. Dios creó el universo. Somos naturalmente y físicamente. Tenemos todo en Él, todo lo que Dios ha creado. Y nos sustentamos de todo lo que Dios ha hecho, comida, ropa, todas las cosas en Él. Justo como al principio que fue en Él. En Dios, el Espíritu Santo, que toda la creación vino a existir. ¿Tenemos esto claro? Es lo que llamamos las misericordias providenciales de Dios y su gran pacto en la naturaleza. Eso es lo que le dijo Dios a Noé: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, en el invierno, el día y la noche. Y cuando tú ves aparecer el arco iris en los cielos, eso es lo que significa. Esa es la señal de Dios para nosotros de su gran pacto del orden en la creación. Pero veis, en el día de Pentecostés todo fue diferente. Comenzó algo completamente nuevo. En muchas maneras había algo de novedad. Por ejemplo, si tú lees tu Viejo Testamento, espero que lo hagas, espero que no vivas allí en el Viejo Testamento, pero espero que lo leas. Y cuando lees el Viejo Testamento, tú lees acerca de Dios dando el Espíritu Santo a las personas para cumplir los propósitos de su corazón. Por ejemplo, Faraón, hablando acerca de José, dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y reconoció que José estaba lleno del Espíritu. Y aquí está Dios moviéndose por medio de José y cumpliendo su propósito, evitando una catástrofe, ¿no? Salvando a su pueblo de una hambruna. Él dio su espíritu no solo a José, lo he tomado como ejemplo, como una ilustración. Puedes seguir el rastro de cómo Dios dio a tantas personas el Espíritu Santo a través de todo el Antiguo Testamento. Recordarás también que Moisés fue un profeta lleno del Espíritu Santo, poderoso en palabras y en hechos. Él fue el mediador del viejo pacto y Dios lo usó de una manera asombrosa. Él tenía como 1 millón de personas que cuidar. No sé cómo se las pudo arreglar, ¿no? Pero por supuesto que al final no lo pudo soportar. Y le pareció una carga demasiado pesada para él. Así que Dios tomó otras personas para que le ayudaran. Y le dijo a Moisés: voy a tomar del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos. Y así lo hizo. Tienes que hacer que cale profundamente en tu corazón que en el Antiguo Testamento Dios siempre obró soberanamente en lo concerniente al dar el Espíritu Santo. No le dijo a Moisés: toma a 70 hombres y haz que se pongan de rodillas y que me pidan que envíe el Espíritu Santo sobre ellos. Dios no les dijo que hicieran una oración ni que tuvieran nada que decir acerca del asunto. Él solo lo decidió y lo hizo. Y Dios obró soberanamente en el Antiguo Testamento en lo concerniente al dar el Espíritu Santo, y lo puedes ver en el libro de los Jueces una y otra vez. Por ejemplo, con Gedeón. Él se encontraba trillando el trigo en un lagar. El ángel se le apareció y le dijo que iba a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Y más adelante el Espíritu Santo vino sobre él. Él no se le dijo si lo quería recibir o no. Gedeón no tenía ni idea
de cómo Dios lo hizo. Dios solo decidió venir sobre él. Eso es todo. Si mira a Sansón, a cualquiera de estos jueces, a todas esas personas del Viejo Testamento, simplemente sucedía que el Espíritu Santo venía sobre ellos en la soberanía de Dios. Ahora, ¿te puedes imaginar la sorpresa de los discípulos cuando Jesús les dijo, lo pueden leer en el capítulo 11 de Lucas, cuando Jesús les dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Les dijo, en otras palabras, que podían pedir el Espíritu Santo. Y se quedaron tan sorprendidos que ni siquiera lo pidieron. Se quedaron mudos de asombro, ¿no? Sin embargo, esta era la forma en que Dios bendeciría a la simiente de Abraham. Donde dice, en ti serán benditas todas las naciones, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y estoy seguro de que no se lo creyeron. Podéis pedir el Espíritu Santo, les dijo Jesús. Y en el siguiente versículo, el 14, está contando acerca de cómo Jesús, echando fuera a un demonio que era mudo, este hombre que tenía el demonio era mudo, al igual como se quedaron los discípulos cuando Jesús les dijo eso, ¿no? Que podían recibir el Espíritu Santo o pedir el Espíritu Santo. Se quedaron mudos de asombro. Nunca se habían imaginado que se pudiera pedir el Espíritu Santo. Se hubiera esperado que después de Jesús haber dicho que el Padre daría el Espíritu Santo a quien se lo pidiera, que los discípulos se lo hubieran pedido. Pero eran un poco indiferentes, ¿no? Acerca de eso. A pesar de que Dios había enviado antes a un gran profeta llamado Juan el Bautista, que bautizaba a las personas en el Jordán, y les decía, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto es lo que anunciaba Juan el Bautista. Pero cuando el Señor les dijo que se podía pedir el Espíritu Santo, nadie se lo pidió. Ninguno de ellos dijo, por favor, Señor, dame el Espíritu Santo. Y hay tantas personas, ¿no?, que entienden mal las cosas acerca de esto. Yo no sé dónde tienes tu mirada puesta en torno al Espíritu Santo. ¿Recordáis cuando Jesús hizo el milagro de alimentar a 5.000 personas? Que después de hacer ese milagro, muchas de ellas le buscaron, habían visto el gran milagro y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Realmente lo que estaban diciendo, nosotros también queremos practicar las obras de Dios como tú, hacer estos milagros, ¿no? Tenían su mirada puesta en la obra que Jesús había hecho. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, no os equivocáis, ¿no? Y hay tantas personas que tienen la mirada puesta en hacer los milagros, o hacer las obras de Dios, practicar a la obra de Dios y obtener el Espíritu Santo para tales propósitos. Pero si así lo hacemos, seremos como Simón el mago, ¿no? Habéis oído hablar de este personaje, ¿no?, que se encuentra en el libro de los Hechos. Él vivía en Samaria. Era un lector de las estrellas del cielo. Si viviera en nuestro tiempo, estaría leyendo los horóscopos todos los días. Él creía en decirte la fortuna y todo ese tipo de cosas. Pero tenía tanta popularidad que mucha gente pensaba que tenía un gran poder de Dios. Pero él oyó acerca de la palabra de Dios cuando Felipe fue a Samaria. Y creyó. Y fue bautizado en agua. Después de eso, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y no habían recibido el Espíritu Santo, se dirían, tenemos que rectificar esto.
Hay tantas personas que han recibido la palabra de Dios en la cristiandad, tú piensas en esto, pero no han recibido el Espíritu Santo. Así que enviaron a Pedro y a Juan. Cuando ellos llegaron a Samaria, ponían las manos sobre las personas que habían recibido la palabra de Dios y habían sido bautizados y recibían el Espíritu Santo. Y Simón, al ver esto, se dijo: este es un poder verdadero. Así que se fue corriendo a los apóstoles y le ofreció dinero para recibir ese poder, para él usarlo también en las personas, para que él les pusiera las manos y las personas pudieran recibir el Espíritu Santo. Pero Pedro se volvió a él y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón tenía también puesta la mirada en el milagro, en el poder. Pero Jesús dijo: pedid el Espíritu Santo, no el milagro, no el poder. Y alguien puede decir: bueno, pero es que no dijo Jesús que recibiréis poder. Sí, pero él dijo después, o cuando haya, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Pero qué importante es que veamos que todo el cambio acerca de la persona del Espíritu Santo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento yace aquí. Que a ti y a mí, hermanos, se nos ha dado el privilegio y el derecho, a través de la muerte en la cruz y la gloriosa resurrección del Señor Jesús, se nos ha dado el privilegio de recibir el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía soberanamente sobre las personas para cumplir los propósitos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento viene para poder hacer realidad la obra de que Cristo hizo en la cruz, de traer su muerte y su resurrección a las vidas y poder hacer que las personas puedan nacer de nuevo, sin el cual la persona no puede ser un creyente, no puede ser una persona espiritual. Y no debes pensar que Dios solo actuará soberanamente en torno a esto. Ha habido un cambio en lo que llamamos dispensación. Hemos entrado en una nueva era. La era cuando hay libertad para pedirle a Dios, una total libertad de poder recibir el Espíritu Santo completamente gratis. Y no solamente para esos propósitos de Dios, sino como una necesidad para poder recibir la vida de Dios en nosotros. Cuando uno recibe el Espíritu Santo es el comienzo de algo maravilloso en la vida, como lo fue en el principio. ¿Sabéis, hermano? Esto es lo que realmente necesitamos. Necesitamos una iglesia como era en el principio. Queremos que la iglesia sea como era en el principio, porque como era en el principio, era como estaba en el corazón de Dios. Como la creación natural fue en el principio, era conforme al diseño y al propósito de Dios. Y el hecho de que la nueva creación no es como era en el principio, es por causa del pecado. Y la iglesia, en términos generales, no es como era en el principio, como estaba en el corazón de Dios, por causa del pecado. Es el pecado lo que no deja a las iglesias ser lo que deberían ser, solo el pecado. Muchas falsas ideas también, muchos falsos énfasis, falsas doctrinas, pero básicamente, hermanos, es el pecado. Ahora, puede que si tú no te estás moviendo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se está moviendo en poder en tu vida, sea por causa del mayor de todos los pecados. Y esto es la incredulidad. Ese es el mayor de los pecados. O puede que tú hayas conocido algo del mover y el poder y la obra del Espíritu Santo en tu vida, pero no ahora, o como solía ser. Bien, la razón también es por causa del pecado. El pecado y nada más. Dios no ha cambiado de parecer. Dios no ha cambiado su pacto. Cuando Dios hizo esa promesa a Abraham, mucho tiempo atrás en la historia, él tenía en mente el día en que nacería Jesús en la tierra.
La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, Jesús. Gloria sea a Dios. Y la promesa en Abraham, esto es, en la simiente en Abraham, que en Abraham toda la tierra sería bendecida, fue cumplida cuando Jesucristo vino a vivir en esta tierra y murió y derramó su sangre y llevó esa sangre al cielo. Y si puedo ponerlo en términos coloquiales, le diría al Padre, aquí la tienes. Y toda una era terminó y el pecado fue tratado para siempre. Entonces me gusta pensar que Jesús entonces le pediría al Padre la promesa. La promesa, Padre, la promesa que hiciste a Abraham, la promesa que hiciste a través de Joel. El profeta Joel no entendió completamente cuando Dios hizo la promesa por medio de él. Escucha lo que él dijo, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Esa era la promesa. Así que Jesús le diría al Padre, he vivido en la tierra y no he visto que el espíritu haya sido derramado sobre toda carne. Todavía no. La promesa que fue hecha a Abraham todavía no se ha cumplido, que en él todas las naciones serían bendecidas. Así que Jesús regresó al cielo para pedirle la promesa al Padre y el Padre envió el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo fue derramado y así Dios puede hacer todo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios, Jesucristo, solo obra por medio del Espíritu Santo. El poder es solo por medio del Espíritu Santo. Y de eso se trata todos los hechos de los apóstoles. Tú lees los hechos de los apóstoles y ves cómo el Espíritu Santo vino sobre toda carne en el aposento alto. Bueno, sobre 120 piezas de carne, ¿no? Al final del día, sobre 3000 piezas más en Jerusalén. Y luego siguen leyendo la historia como continuó por toda Judea y Samaria, a la que me he referido, y hasta lo último de la tierra. En ese proceso Pablo tenía que ir a Roma y vivir en una cárcel. En ese proceso de acontecimientos donde Dios derramó su espíritu sobre todo el mundo conocido. Y yo sé que este es el pacto. De esto se trata todo. Y hay tantas personas que se preguntan por qué no está pasando nada en sus vidas. Estuve hablando con alguien el otro día y me decía, yo creo en esto, Mr. No, yo creo en lo otro, pero no parece una realidad en mi vida. Y yo sabía lo que necesitaba esa persona, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo hace todo real. Cuando las personas se mueven en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se mueve en ellas, todo llega a ser real, absolutamente y fundamentalmente real en la vida. Todo. Lo que tú lees en tu Biblia llegará a ser real en tu vida. Jesucristo será una persona viva y real para ti. Conocerás a Dios íntimamente como tu Padre. Y eso es algo glorioso cuando lo conoces. Dios no solo es una creencia, es un ser vivo y real. Y así que el Señor quiere que entendamos este tema acerca del Espíritu Santo. Todo comienza a ser tan maravilloso, tan glorioso, tan pleno cuando se entiende la posición del Espíritu Santo en todo esto. A veces pienso que es una lástima, ¿no?, que el Espíritu Santo no haya escrito más acerca de sí mismo en primer plano. Pero esto es algo muy típico del Espíritu Santo. Él quiere que el Señor Jesús tenga toda la gloria, que Jesús reciba toda la gloria. Así que por cada sermón que se predica acerca del Espíritu, supongo que se predicarán 999 acerca de Jesús, o de su segunda venida, o de evangelismo, o de tantas cosas maravillosas, ¿no?, que se puedan predicar. Pero debemos recordar que es el bendito Espíritu Santo que puede hacer real todos esos temas en nuestras vidas. Ahora te he dicho que en el Nuevo Testamento esto es algo destacable, que el Espíritu Santo se pueda pedir. Pero porque te he dicho que se pueda pedir el Espíritu Santo, no es que el Señor te diga que ahora esto depende de ti, o es algo opcional, si lo pides o no lo pides al Espíritu Santo. Si tú lees tu Nuevo Testamento cuidadosamente, encontrarás que habiendo dicho Jesús que se podía pedir el Espíritu Santo y nadie lo hizo,
les mandó al final, y aquí vemos su soberanía, que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Él no les dio otra alternativa. Él soberanamente les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Veis la importancia del Espíritu Santo? Vosotros esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es como Jesús dispuso sus mentes. Vosotros esperad en Jerusalén hasta que se cumpla. Esa es la soberanía del Señor. Nuestro glorioso privilegio es decir: Señor, eso es lo que queremos. Queremos obedecer tu mandamiento y esperar y recibir tu promesa. Amén. Aleluya.